Sí, y ya te ha salido, ya ha salido. Bueno, lo siento. Puedo borrar, se te ve perfectamente. Que te ve guapo. Sí, y joven, Y joven sobre todo. sobre todo joven. Vamos, Vas, tírali. vamos a la radio. Rafa Rius, ¿qué hay? Buenos días. Hola, Manolo y nuestras oyentes, buenos días. Pues vamos a contarle cosas al personal. ¿Te parece? Me parece. Elecciones de medio mandato en Estados Unidos. ¿Qué me tiene usted que contar? Porque ya está casi todo dicho, pero esperamos su versión, su visión. No, está todo dicho, pero no está todo hecho. Todo hecho no, porque pues Porque llevará un tiempo aún a acabarlo. falta ver las consecuencias y hacer un poco de prospección en el tiempo, a ver qué puede pasar, en fin, esas cosas. Porque sabemos que en Estados Unidos, que tienen, por cierto, como ya hemos comentado a veces, unos sistemas electorales bastante peculiares, Mm. en muchos sentidos, pues tienen una cosa que se llaman el half-term election, ¿no? Las elecciones de medio plazo, de medio término, que es como sabemos que cuando la legislatura lleva a la mitad, pues renuevan parte de las cámaras, ¿no? Tanto del Congreso como del Senado. En realidad son unas elecciones legislativas. Sí, sí, son para las cámaras. No, Para las es cámaras que no tiene allí, que ver. así como aquí las elecciones legislativas Son, condicionan el presidente, porque el partido ganador se supone que es el que lleva su candidato a la presidencia, allí no. Allí por un lado va el presidente y por otro lado van las cámaras legislativas. y además también hay una serie de gobernadores que se renuevan y, Sí, sí, es muy complicado. y hacen algunos referéndums también, aprovechan para Sí, preguntar. aprovechan para hacer referéndums sobre la legalización de la marihuana o Y ahora están muy liados con lo del aborto, en fin. correcto, han preguntado sobre el aborto y ha salido, es decir, que el Supremo se va a tener que envainar alguna de sus últimas, ¿cómo se dice?, sentencias o Sí, dictámenes o lo que sentencias. sea, porque ha habido varios estados que han dicho que están por el aborto en las condiciones que estaba anteriormente. Yo no sé si eso puede tumbar un tribunal supremo después de unas votaciones y de un referéndum ciudadano. Pero en fin, Es que ya te digo que yo nunca la he acabado de entender muy bien. He hablado con algunos amigos, el amigo americano y tal, y no me he enterado muy bien del fondo de la cuestión, porque lo que sí que está claro, por ejemplo, es que allí los estados, hay muchas veces que aquí se compara, ay chica, pues las autonomías en España es como los estados en Estados Unidos. No, más quisieran, no porque allí el carácter federal es claro. mucho más evidente, ¿no? Es decir, allí la legislación estatal en muchos casos puede estar por encima de la legislación federal, que afecta a todos. Entonces, bueno, pues en estas elecciones se dirimían también algunas cuestiones de carácter estatal, estatal, y cuando hablamos de estatal, evidentemente no es como aquí que entendemos España. Allí estatal quiere decir cada uno de los 50, de Yo, momento 50. 50, Pero ahora está Puerto Rico pendiente de si se une o no se une, en fin. bien. Cada uno de esos estados tiene su propia capacidad legislativa y su propia capacidad de aprobar leyes de ese tipo. Por ejemplo, a pesar de la sentencia del Tribunal Supremo, había algunos estados en los que el derecho al aborto seguía siendo legal. Hay estados que han autorizado el uso medicinal de la marihuana, en fin, hay un montón de aspectos concretos que los estados legislan cada uno por su cuenta, ¿no? Muy bien, pues vamos a lo grueso de las elecciones. A ver, Bueno, lo grueso es que han ganado los republicanos. Es decir, según los últimos datos, porque además el recuento ha sido muy minucioso y muy lento, en el Senado han ganado por uno, es decir, 49 republicanos y 48 demócratas, de momento, porque de momento. le faltan entonces dos, porque son 50 y son 100 en total.
Sí, 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 pero que todavía no, hay algunos estados donde todavía no se ha adjudicado definitivamente el candidato. Y Porque, algunos que hayan dicho que van a tener que hacer una segunda vuelta para el mes de, creo que he oído, diciembre. Es decir, sí, que sí, está tan ajustado el resultado que en alguno de ellos tendrán que ir a una segunda vuelta porque no ha quedado claro con el primer recuento. Pero es decir, que tardaremos semanas en conocer el resultado último. Pero ya hay valoraciones que por un senador, es decir, en el Senado puede ser donde podrían llegar a empatar 50-50, como estaban antes. Uno mm, tendría que conseguir dos, los demócratas, y los republicanos con uno ya llegarían al empate, si no consiguen todos los que le faltan. sí, bueno, y por lo que se refiere a la Cámara de Representantes, que sería lo que aquí es nuestro Congreso de los Diputados, Ujú. es decir, la Cámara Baja, ahí la victoria republicana ha sido más clara. De momento llevan 209 los republicanos y 191 los demócratas. Pero ambos, dos por debajo de la mayoría de 218, que es la mayoría necesaria para controlar la Cámara. Mm. Porque ya digo que allí el tema de las mayorías y las minorías y los porcentajes es bastante peculiar. Bueno, en cualquier caso, lo que sí que descartan los números es lo que vaticinaban los seguidores fanatizados del señor Donald Trump, que era lo que ellos llamaban una ola roja, que ojo, no es una ola comunista, porque allí curiosamente el color rojo es el color de los republicanos, mientras que los demócratas es el azul. Sí. Es decir, un poco al revés de lo que sería en Europa, ¿no? Sí, sin embargo, dicen los analistas y el propio Biden que de ola y de tsunami rojo nada, es decir, que está muy contento Biden porque esperaba que en realidad perder muchos más representantes tanto en el Senado como en el Congreso. Es decir, se presentaban estas elecciones para Trump y los republicanos como el posible relanzamiento de Trump y que pudiera presentarse a unas próximas elecciones presidenciales y no lo tiene tan claro. La prueba es que aún no ha anunciado que sí se presentará y además le han salido determinados gobernadores, parece ser, en algunos sitios, que pueden ser competencia dentro del Partido Republicano de Trump, es decir, con sus mismas ideas, pero sin ser tan votados. Hombre, vamos a ver, ahí hay dos cuestiones. Sí, vamos a Una que ya no se trata de encuestas, sino de ver. la utilización de los medios de comunicación afines Mm. para difundir algo que parecía ya claro, ¿no? No, vamos a ganar por goleada y tal. Bueno, pues la tal goleada no ha sido así Mm. y está la cosa muy, muy equilibrada. Y por otra parte, lo que tú comentabas, que es muy interesante, si recordamos, Trump ha hecho una campaña para estas elecciones de la mitad de legislatura como si fueran casi, casi unas elecciones presidenciales, ¿no? Es decir, ha recorrido Estados Unidos de punta a punta, ha intervenido en su línea en un montón de mítines, etcétera, ¿no? Lo cual quiere decir que no tiene demasiado claro la nominación republicana, que por otra parte tendrá que jugarse en unas elecciones internas, ¿no? Como siempre ha pasado en los partidos en Estados Unidos, porque hay un porcentaje muy significativo del Partido Republicano que no están con el trumpismo, es decir, que es lo que aquí llamaríamos una derecha civilizada o en fin, o algo por el estilo, y que siendo claramente de derechas, es decir, eso nunca lo han ocultado, pero los excesos de Trump y sus colegas pues tampoco los convencen demasiado. Más allá de otro hecho que está pendiente como la espada de Damocles encima de la cabeza de Trump, que es los juicios que le quedan pendientes por su intervención en el asalto al Congreso, que todavía la ley no ha dicho la última palabra. No creo que la sangre de Trump llegue al río, es decir, es muy posible que esos juicios queden en nada, sobre todo teniendo en cuenta el control republicano de las altas instancias judiciales en Estados Unidos. Pero
a pesar de ello, digamos que, y a pesar de que muchos ya dan por hecho que el próximo candidato republicano volverá a ser Donald Trump, no está del todo claro en clave interna del propio partido, ¿no? Sí. Por lo tanto, eso serían un poco las conclusiones de lo que ha pasado con estas elecciones. Es decir, se prometía una buena noche para los republicanos y bueno, y lo ha sido, pero de sus esperanzas en un maremoto que los llevaría a la victoria en decenas de estados, pues no. Hasta ahora no se ha materializado. Han perdido, por ejemplo, un escaño en el Senado, el de Pensilvania, y parece ser que quedan por concluir definitivamente 3, Nevada, Arizona y Georgia. Y bueno, a la vista de lo que pueda pasar, lo que está claro es que hay una igualdad muy fuerte entre demócratas y republicanos y que en la Cámara de Representantes no tiene la mayoría suficiente como para vetar leyes o imponer las suyas, ¿no? Cierto, es decir, que lo va a tener más difícil de lo que esperaba Trump para tirarlo todo por tierra, pero también Biden no va a poder legislar como quisiera. No, Quizás. la situación se presenta para lo que queda de legislatura muy compleja, dado el equilibrio entre ambas fuerzas, ¿no? Porque bueno, lo de Trump está claro y de hecho ha sido el principal contendiente en cuanto a la oposición, ¿no? Porque ha opado como de costumbre en la xenofobia, la misoginia, la homofobia y la corriente antiabortista, pues parece que esa ola de irracionalidad y violencia que impulsa el trumpismo, pues se mantiene con fuerza frente a esa ala republicana moderada de la que hablábamos hace un momento, ¿no? Y que ya digo, la última sombra que le queda por despejar es su imputación en el asalto al Congreso. Pero, dado como van las cosas, pues no es de esperar que le cause demasiadas complicaciones. Bien, esperemos al resultado final, que repetimos tardará semanas, sobre todo por ese último senador que queda por ahí y que tendrán que repetir elecciones para clarificarlo del todo, es decir, una segunda vuelta. Y si no quieres añadir nada más, cambiamos de tema. Pues cambiemos de tema. Pues cambiando, que el gerundio. ¿Quién se presentará a las elecciones como líder de la oposición? En Spain estamos hablando, Feijóo Sí. o Ayuso. Esa es la pregunta que vale 1.000.000 en el concurso, es decir, Feijóo o Ayuso. Porque ya hace tiempo, prácticamente desde que ganara las elecciones de la Comunidad de Madrid, que a Díaz Ayuso apenas se le oye hablar de los problemas de su comunidad. Bueno, como no sea para echar las culpas de sus desaguisados al gobierno central, claro. Y ella siempre tira por elevaciones, de sus críticas, sus invectivas, sus insultos, no se dirigen al jefe de la oposición en el Parlamento madrileño, siempre se dirigen al presidente Sánchez y su gobierno, cosa que teóricamente debería ser más propia del líder de la oposición. Que, el único problema es que, como sabemos, el líder de la oposición no tiene escaño en el Congreso, solamente es senador y por lo tanto eso dificulta bastante hacer la oposición. Pero bueno, ella tampoco lo tiene y no le resulta ningún problema meter baza siempre que quiere, ¿no? Porque desde los felices días de su triunfo autonómico, por otra parte incontestable, es decir, fue una mayoría absoluta clara, y que ella completó, si recordamos, con la defenestración de Casado. No sé si nos acordamos de ese personaje, ¿no? De Casado, el efímero presidente de su partido, que no le perdonó que metiera en cintura a su hermano por el tema de las compras
de material sanitario durante los primeros momentos de la COVID. Pues bueno, desde ese momento ya parecía evidente que su ambición no tenía límites y que parecía tener puestas, bueno, parecía y parece, tener puestas sus miras en el gobierno de la nación. Eso sí, mientras repetía el mantra embustero ese de Madrid, 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 como el Chotis. E insistía en que, bueno, que Madrid colmaba todas sus ambiciones, mientras juraba fidelidad eterna a Casado, al mismo tiempo que la apuñalaba por la espalda, como sabemos, ¿no? Entonces, bueno, pues tras la caída de Casado y el recambio de urgencia de Feijóo, que bueno, el vuelo de Feijóo pasaba por ser, después de sus victorias en Galicia, y a pesar de sus compadreos con capos del narcotráfico, pues parecía el único líder mínimamente presentable en el partido y que no estuviera quemado, que quedaba en las filas del PP, ¿no? Y en ese proceso Díaz Ayuso, pues bueno, mientras elegían a Feijóo, pues permaneció más o menos callada, no metió mucha cizaña, a la espera de jugar sus cartas en la ocasión que ella viera más propicia, ¿no? Y se ve que consideraba, pues eso, que el melón no estaba suficientemente maduro para abrirlo y antes, pues debería pasar por el trámite de aguantar la autonomía, un trámite que, como sabemos, a diario está lleno de despropósitos y que ella nunca se ha tomado, por lo que parece y por lo que vemos, nunca se ha tomado demasiado en serio, ¿no? Lo de la Comunidad de Madrid. La España según Isabel Díaz Ayuso, que como digo, se pasa el tiempo mirando de reojo a Pedro Sánchez, pues bueno, pues ya la hemos oído estos últimos días, ¿no? Está gobernado por un presidente que es una mezcla entre el dictador Daniel Ortega de Nicaragua y un Le Pen de la izquierda. O sea, pues ya, no sé, unas animaladas, unos despropósitos. Lo malo, Rafa, es que dice tantas paridas, chorradas, animaladas, tonterías o los calificativos que queramos, es decir, cosas que si las dice cualquiera por un bar le diríamos, anda, vete al carajo, cállate. Pero como es la presidenta de la Comunidad de Madrid, le enseguida tiene un micrófono o varios micrófonos y unas cuantas cámaras y toda la tontería que dice es repetida por un montón de medios. Unos que son afines y están deseándolo que lo diga, y otros que se sienten en la obligación, yo le pondría muchas comillas a esa obligación de que, bueno, es noticia, hay que comentarlo, lo ha dicho la presidenta de Madrid, pero la chorrada que ha dicho, la barbaridad que ha dicho, es para decir, bueno, esto no tiene cabida en ningún medio informativo que se considere tal, con un mínimo de rigor y de seriedad, ¿no? Sí, pero tiene importantes plumas mediáticas, sin ir más lejos, Pedro J. Ramírez. Bueno. Que bueno, ahí sí que habría que poner muchas comillas, pero bueno, ahí está y ahí tiene su enorme influencia desde hace muchos años. Y mientras lo tenga a su lado, pues mientras tenga a su lado gente como él, pues no hay problemas. Bueno, lo último que ha dicho, lo de que lo que quiere Sánchez va contra el rey y lo que quiere es instaurar una república y poner al frente de todo a Pablo Iglesias o a otro Pablo Iglesias. Como Bueno, o sea, Nicaragua, dijo, es decir, aquí como Nicaragua va a ser la oposición a la cárcel. sí. Es decir, claro, lo primero que habría que decirle es que si fuera como Nicaragua, ella sería la primera que estaría ya en el talego, pero bueno, es igual, ella lo dice y como tiene, como tú decías, suficiente eco mediático para permitírselo, porque yo no creo que sea solamente por ser la presidenta de la Comunidad de Madrid, porque tiene una presencia mediática y una influencia mediática que ni siquiera Esperanza Aguirre, con lo que fue en tiempos Esperanza Aguirre en cuanto a su presencia e importancia dentro de su partido. Pues Entonces, ni siquiera... ¿a qué lo achacas, Rafa? A ver, si no es porque es la presidenta, ¿qué es? ¿Porque dice chorradas muy gordas? ¿Por qué? Porque ha ganado las elecciones de la Comunidad de Madrid por mayoría absoluta. Y Bueno, pues aquí, bueno, en una democracia tan pervertida como la nuestra, aquí hechos son amores y no buenas razones. Es decir, las razones podrán ser las que sean, pero si ha ganado por mayoría absoluta fácilmente, incluido todo el cinturón obrero de Madrid y todos los barrios obreros como en Vallecas, donde ganó también por mayoría absoluta, y de, bueno,
pues que diga lo que quiera, mientras nos dé votos, pues para adelante. Eso para mí es Pero eso da licencia para que aparezca en los medios afines y no afines y sea comentado, incluso lo estamos haciendo nosotros, todas sus tonterías y lo que he dicho antes. No quiero repetir ya los calificativos para que, es decir, le tiene licencia para todo, para decir la barbaridad que sea. Además, muchas de ellas las dice en sede parlamentaria, que se dice. Es decir, no las dice en una declaración en la calle después de salir de tomarse una cerveza. Algunas de ellas las dice en la Asamblea de Madrid. No, las dice en todas partes. Es decir, en la asamblea, en ruedas de prensa, en inauguraciones que no viene a cuento, en donde sea. Porque ella sabe que inmediatamente ella da titulares. Y los titulares van muy bien para esos medios afines, ¿no? Entonces, yo lo entiendo perfectamente y sobre todo porque el traerlo a colación hoy, yo lo enmarcaba dentro de la lucha por el liderazgo en el PP. Que ella, yo ya lo vengo diciendo desde el primer día, ¿no? Que en que ganó las elecciones, pero lo que sí que parece evidente es que a pesar de sus negativas, dime lo que niegas y te diré lo que afirmas, ¿no? A pesar de sus negativas, ella tiene la vista puesta en la presidencia del gobierno, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues no importa ni siquiera las mayores meteduras de pata. Estos días hay una bronca sanitaria en Madrid muy importante, por ejemplo, ¿no? Sí. Es decir, que ella hace unas declaraciones absolutamente delirantes y esas declaraciones sirven de cortina de humo para tratar de tapar, por ejemplo, el caos en el que ha metido la sanidad pública madrileña como consecuencia de una gestión que, bueno, ella dirá lo que quiera, pero que ha venido siendo muy deficiente. Desde la pandemia hasta ahora ha sido muy deficiente. No hace falta insistir porque ha salido en todos los medios. Es decir, sobre todo la atención primaria y las urgencias es un auténtico desastre muy por encima de la situación difícil que hay en bastantes otras autonomías. Pero es que lo de Madrid ya no tiene nombre. Ha despedido a miles de sanitarios en plena pandemia. No ha sustituido muchos puestos de trabajo absolutamente necesarios. Tiene muchos centros de salud sin un médico que echarse a la boca. Pretende que los enfermeros que no pueden firmar recetas pues diagnostiquen y den tratamiento. Una serie de burradas que no hay por dónde cogerlas. Bueno, pues parece que aquí no pasa nada, ¿no? Es decir, eso sí, ese desastre ha colmado la paciencia de los profesionales que se han visto atacados y menospreciados, incluso por la propia Ayuso, o sea, porque durante la pandemia, ¡oh, los sanitarios! Pero ahora se le ha calentado la boca y ha seguido diciendo burradas, culpándolo en gran parte a los sanitarios de la situación. Es decir, bueno, pues han decidido ir a la huelga. A los médicos de atención de urgencias extrahospitalarias se han sumado los médicos de familia y los pediatras, que también son muy importantes en los centros de salud, porque los niños, todos sabemos que cada 2 por 3 tienen que estar acudiendo, y bueno, y lo como han declarado tantos médicos de familia y pediatras, ¿no? Que ellos no tienen que hablar por teléfono, ellos tienen que ver, oír, palpar, o sea, hacer lo que se llama una atención directa a las personas con problemas, ¿no? Pero bueno, eso a Ayuso le da absolutamente igual. Es decir, en lugar de asumir responsabilidades, pues se ha tirado mano del manual de Trump, ¿no? Es decir, achaca las protestas a una supuesta conspiración izquierdista, la culpa es del gobierno, cuando todos sabemos que la sanidad está transferida desde el primer momento, bueno, pues da igual. Y luego viene la segunda parte de la cuestión. A todo esto, ¿qué pasa con el señor Alberto Núñez Feijóo? ¿Ha desautorizado las declaraciones de la presidenta madrileña? No. Pues no. No se ha atrevido. Es decir, eso
como dirían ciertos periodistas, es la derechita cobarde, ¿no? Es decir, no recuerda que, como decía antes, ya en su día ya se cargó a Pablo Casado por poner sobre la mesa las mordidas de su hermano, ¿no? En lo de la venta de mascarillas y el timo que hizo, que por cierto se ha echado tierra sobre el asunto. Y bueno, la contestación a la pregunta es que no es que solo que no solo no las ha desautorizado, sino que él mismo ha insistido en esa misma línea, eso sí, sin toda la parafernalia de Ayuso, ¿no? Y bueno, incluso ha llegado a acusar a Pedro Sánchez de algo gravísimo y una burrada sin sentido, como por ejemplo acusar al presidente de pretender cambiar el régimen democrático. Sí, sí. ¿Y esto qué es? Pero cambiarlo por cuál. Porque claro, no creo que quiera crear un régimen de comunidades libertarias. Que si cambia el régimen democrático este de pega que hay ahora, que por otra parte a los principales beneficiarios les va muy bien, pues ¿por cuál va a cambiarlo? Misterio. Quiero decir que hasta no solamente no la ha desautorizado, sino que él mismo se ha contagiado. Entonces, bueno, a pesar de que hay una hipótesis muy plausible que dice que efectivamente Feijóo está muy molesto con los exabruptos de Ayuso porque dañan su imagen de moderación. Recordemos que se presentó cuando fue aclamado líder tras Casado, se presentó como, pues eso, la derecha moderada, pactista, etcétera. Pues esta teoría se justapone con otra que pretende que fue la presión de la mandataria madrileña, evidentemente, como hemos dicho hace un momento, junto a la mediática de los medios madrileños afines, pues la que obligó obligó a Feijóo a bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Ya hay sospechas fundadas de que detrás de esa retirada de la negociación con la estúpida excusa del pretendido cambio que ni siquiera se había producido ni puesto encima de la mesa del artículo que hablaba de la sedición, pues si no hubiera sido eso, hubiera sido cualquier otra, pues hay mucha gente que opina que fue realmente Ayuso la que lleva la voz cantante en el Partido Popular y la que obligó de alguna manera a Feijóo a abandonar la negociación. Bueno, esas dos interpretaciones pues son plausibles y a mí me parecen verosímiles, no sé a ti qué te parece, pero... Sí, sí, además lo está pensando, verbalizando incluso otra gente, otros analistas políticos, y se dice, se sospecha. De todas maneras, Feijóo también es digamos, un bluff. Ha metido la pata en varias ocasiones que no están a la altura de lo que se espera de un presidenciable, de un líder que pretende ser presidente del gobierno de España. Algunos fallos importantes que le han corregido, pero que ha seguido cometiéndolos, y parece ser que no es todo lo que se esperaba de Feijóo. Que Feijóo en Galicia, por bueno, en el país de los tuertos el ciego es el rey, pero en la política de Madrid, de la Villa y Corte, ahí los navajeos y a la altura que hay que estar no es la misma que la de una comunidad autónoma, sea esta la que sea. Se requiere un poco más de. Quizás, quizás ha olido que le tiemblan las piernas y ha dicho, uy, pues este a lo mejor Se huele la sangre. se huele, es decir, que lo notan, es decir, esta gente nota las debilidades políticas de los contrincantes y también de los propios colegas, ¿no? En fin. Bien. Bueno, y por último hay otro tercer actor un poco en la sombra, pero que veremos si sale a la palestra, que es el presidente andaluz, el señor Juanma Moreno Bonilla. Sí. Porque aparte de las interpretaciones estas que hacíamos ahora, hay una tercera que es que a Feijóo le interesa electoralmente un PP de dos cabezas, es decir, la cabeza radical de Ayuso
y la más moderada de Moreno Bonilla, porque la representarían Moreno Bonilla junto con él, y el objetivo sería convertir al PP en un partido comodín y lo que se suele llamar un partido atrápalo todo, es decir, que pescar a la derecha entre los votantes de Vox y a la izquierda entre los decepcionados con el Partido Socialista, ¿no? Bueno, es una interpretación bastante optimista, pero que no sería descartable, porque como digo, hay un tercer actor en discordia, también con muy buena prensa, tanto en el Partido Popular como en sus aledaños y en la prensa afín, que es, como digo, el presidente andaluz, ¿no? Moreno Bonilla. Entonces, bueno, pues a pesar de que, según cuentan en la corte, Núñez Feijóo está muy molesto con las arremetidas de los últimos días de Isabel Díaz Ayuso contra los médicos, el personal sanitario, el gobierno de Sánchez, bueno, ya lo sabemos. Pues parece ser que cuentan que el presidente de los populares ha recibido mensajes de sus más allegados, sorprendidos por el nerviosismo que encuentran en la lideresa madrileña, ¿no? Entonces, pues bueno, de momento el tercero en discordia es Moreno Bonilla, que arrasó, como recordamos, también en Andalucía, y que lo sitúa como un difícil rival en sus aspiraciones a candidata del PP en las generales. Y bueno, lo que se encuentra ahora Núñez Feijóo, que teóricamente sigue siendo el líder del Partido Popular, pues le pasa un poco lo que le pasa a Pedro Sánchez con sus socios de Unidas Podemos, ¿no? Que hay compañías, en este caso hablaríamos de Ayuso e incluso de Moreno Bonilla, de las que uno no puede desprenderse aún a sabiendas de que le resultan muy peligrosas, ¿no? Está claro que Díaz Ayuso es un estorbo para Feijóo, porque incluso estos días ha estado de viaje por Latinoamérica, concretamente en Argentina, aseguraba que tensionar y crispar no dan resultado nunca. Pero bueno, mientras él estaba diciendo eso, la colega Ayuso estaba haciendo lo contrario en Madrid, ¿no? De hecho, Feijóo incluso pedía otra vez unos pactos de la Moncloa, el consenso, que por cierto no tuvo en absoluto la renovación de los cargos judiciales, y mientras, como digo, Ayuso en Madrid, paralelamente le destrozaba el discurso y lo alejaba de su posición moderada, ¿no? Entonces, bueno, en estos días ha salido una anécdota curiosa, porque había un alto cargo del PP que llegó a asegurar que ni Abascal diría esas cosas. La anécdota era que ha habido estos días unas declaraciones diciendo que Ayuso estaba pasando una línea roja y que por lo tanto habría que moderar de alguna manera su discurso. Pero el que lo ha dicho no es ni de Ciudadanos, ni del PSOE, ni nada, ¿no? El que lo ha dicho ha sido el señor Iván Espinosa de los Monteros, el portavoz de Vox en el Congreso. Vaya. Es decir, que hasta la ultraderecha le parece demasiado ultra la presidenta madrileña. Esto ya es el colmo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo cierto es que Ayuso se ha llegado a creer hasta tal punto el personaje que le ha construido Miguel Ángel Rodríguez, no sé si ha ayudado por su afición al alcohol y se ha pasado 3 pueblos, es decir, el personaje que le ha creado de niña terrible a la que se le permite todo, pues bueno, según muchas voces, algunas de ellas en su mismo partido e incluso más a la derecha, opinan que han traspasado todas las líneas rojas y ahora ya solo falta por ver si consigue por fin ser la cabeza de cartel que presentará el PP en las próximas elecciones. En cualquier caso, yo personalmente en persona apuesto por ella. Y no precisamente porque me enamore. Es decir, que apuestas por ella para... ¿Qué crees que
va a encabezar las listas del PP a las próximas elecciones. Sí, sobre todo por lo que decía al principio, es decir, porque aquí votos son amores y no buenas razones. Es decir, ella ha demostrado que está capacitada para ganar por mayoría absoluta. Ahora falta ver si Feijóo también. Feijóo ¿eh? 4 mayorías absolutas, ¿no? Feijóo también. Ya, pero Madrid no es Galicia ni siquiera Andalucía, ¿eh? Es decir, Madrid pesa mucho más que esa pequeña provincia a la que le dieron una autonomía porque no sabían qué hacer con ella en su momento, ¿no? Entonces, no olvidemos que Madrid, como tú decías, es la villa y corte y que lo que se trama en los mentideros de la corte tiene mucho más importancia que lo que pasa en Galicia o incluso en Andalucía, ¿no? Por lo tanto, yo apuesto por Ayuso y no descartaría incluso que pudiera ganar las elecciones, porque a la hora de votar, yo que no voto y que por lo tanto no tengo derecho a hablar, pues hablo y lo digo. Que la estupidez humana, no sé quién decía que la estupidez humana es una de las cosas que nos pueden dar una idea del infinito. Es decir, la estupidez humana es infinita y nunca se sabe dónde puede tener sus límites. Por lo tanto, no solamente es posible que se presente, sino que incluso, para nuestra desgracia, es incluso posible que las gane. En fin, esperemos que no sea así. Esperemos, porque si no vamos apañados, pero sí. Bueno, pues aún queda mucho tiempo para eso y pueden suceder muchas cosas, así que no me atrevo a llevarte la contraria, aunque me resulte un poco difícil verlo, pero es una posibilidad. No, no, pero son especulaciones, evidentemente. Hombre, claro, o sea, aquí estamos en el terreno de especulación, nosotros y todos los demás, aunque tú arriesgas demasiado. Yo tengo mi bola de cristal y entonces miro en su interior y aparte de ver mi imagen deformada, pues veo lo que va a pasar. Y entonces lo cuento Si la y, tienes averiada la bola, y espero equivocarme, evidentemente. vale. Vamos con más cosas, porque vamos ya avanzado el programa por el minuto 30 y bastantes, casi 40. A ver, los despidos nada virtuales de Meta. Meta, todo el mundo sabe que lo que es Meta es Facebook, WhatsApp, Instagram y no sé si me olvido alguno más que está en el paquete, por lo menos esos tres. Sí, Y obviamente el metaverso famoso. lo que antes era el metaverso, que era mucho Sí, más bonito. sí, Bueno, bueno, vale. entonces lo decía porque los despidos, o sea, las plataformas son virtuales, pero los despidos no son nada virtuales. Es decir, los despidos que han sucedido últimamente, tanto en Twitter como en Amazon, en Apple y en Meta, nos envían ciertas señales de recesión. Es decir, que la fiesta del metaverso empieza a dar indicios de estar acabando, al menos tal como la conocemos. Porque, como hemos visto últimamente, los mercados no perdonan y los mercados no entienden para nada, como tantas veces hemos repetido, ni de ética ni, por supuesto, de despidos. Es decir, aquí lo que le interesa se va a la calle y aligera la cuenta de resultados. Entonces, bueno, después de que Elon Musk haya entrado en Twitter como elefante en una cacharrería, recordemos esa foto tan viralizada de entrando en la compañía con un lavabo de porcelana en la mano, pues después de que Elon Musk haya sido convenientemente jaleado por los medios afines, porque claro, eso ahí sí que está claro, ¿no? Pues bueno, ha realizado un caótico ajuste laboral que se ha llevado por delante nada más ni nada menos que a la mitad de trabajadores de la plataforma. Así que, bueno, Mark Zuckerberg ha dicho que yo también quiero. Y es ahora el que ha metido tijera en su plantilla. Y no se han dado con ajustes cosméticos para cubrir el expediente, no, no. Se ha cargado un 13% del total de la plantilla directamente de una tacada. Es decir, 11.000 de los 87.000 empleados de la compañía. Y bueno, se verán en la calle los próximos días y no parece, lamentablemente, que vaya a ser el último ajuste. Es una cifra que, según los analistas, entra directamente
en la historia de Silicon Valley, por ser el mayor recorte que se produce en 18 años de historia, pero también es el mayor recorte que ejecuta una de las llamadas Big Tech, es decir, de las grandes tecnológicas. Bueno, pues parece ser que ya ha dado de las declaraciones esperables el mandamás de la compañía, ha dirigido un escrito a la plantilla diciendo que esto no salió como esperaba. Pues bueno, a ti más o menos te da igual, ¿no? Es decir, parece ser que él lo achaca a que todo esto es producto de las expectativas no cumplidas tras la pandemia. Porque al principio de la COVID todo el mundo se movía rápidamente online, ¿no? Las compras en línea crecieron exponencialmente, ¿no? Y el aumento del comercio electrónico pues condujo a un crecimiento descomunal, ¿no? Por razones obvias, porque claro, si no podías salir a la calle, pues de alguna manera tenías que comprar. Bueno, entonces, aunque había mucha gente que dijo que esto ya, bueno, que esto ya sería una aceleración permanente y que continuaría incluso después de la pandemia, pero bueno, parece ser que ya por fin han reconocido que habían aumentado demasiado las inversiones y que, bueno, que últimamente está aumentando de manera significativa, y ahora lo veremos con el Black Friday y las compras del solsticio de invierno, está aumentando, según diversos analistas, el comercio en directo y el comercio de proximidad, ¿no? Cosa con la cual habría que congratularse, yo por lo menos. Es decir, que está descendiendo significativamente en muchos casos el comercio online, ¿no? Entonces, bueno, aunque había señales de que algo así podría terminar ocurriendo, pero parece ser que todo se ha acelerado y que han encadenado 3 trimestres desastrosos, los que llevamos de año, en cuestiones financieras, a cada cual peor que el anterior. Y bueno, desde que Facebook decidió cambiar su identidad, pues cada vez ha habido más críticas, ¿no? Es decir, incluso, por supuesto, las críticas no han parado de subir de decibelios y consecuentemente el precio de las acciones no ha dejado de caer a un ritmo vertiginoso. Es decir, la cotización concretamente de Facebook ha llegado a caer en lo que va de año más del 70%. Es decir, mientras el pasado verano, es decir, este no, el anterior, llegó a rozar los $400, es decir, y ahora está por debajo de 100, o sea que el descenso ha sido importante. Y bueno, lo que está claro es que los recortes y los despidos han sido una respuesta a la creciente presión de los mercados, que, como hemos dicho antes, no saben nada de cuestiones éticas ni laborales, ¿no? Entonces, bueno, no se puede obviar que la multinacional, que es el emporio más grande de redes sociales que hay en el mundo, porque, como sabemos, el proceso de caminar hacia el monopolio es continuo, pues ya ha hipotecado sus ganancias y bueno, está haciendo cuentas a ver si le salen las cuentas, ¿no? Conclusión. El metaverso será virtual, pero los despidos, como hemos visto, son reales como la vida misma. Sí, señor, pues vamos a cambiar para aligerar ya. La gigafactoría de Volkswagen en Sagún, ¿cuánto nos costará? Sí, eso también es otra de las preguntas del millón, ¿no? Porque respecto a cuál será la ayuda económica pública que recibirá en total el proyecto, nuestro muy querido presidente Puig ha dejado entrever que desde el gobierno central podrían aportarse más de 200 millones, sumando los fondos ligados al PERTE,
al ERTE del vehículo eléctrico, que ya han sido adjudicados a Volkswagen, y unos nuevos fondos extra, alrededor de 100 para la gigafactoría, que era lo que se habría pactado en las últimas horas de negociaciones entre el gobierno central y el grupo automovilístico. Porque claro, las cosas importantes no se discuten en la autonomía, se discute con quien tiene que poner la pasta, que en este caso viene de Europa y la reparte el gobierno central. Y a ello se sumaría la aportación que ofrecería anualmente a la Generalitat, que según ha detallado nuestro buen amigo Puig, ha dicho, dice, bueno, será más o menos en la línea de lo que recibe Ford, que podrían ser unos 20 millones al año. Bueno, nada más con nombrar a Ford ya se nos ponen los pelos como escarpias, porque como comentaba yo semanas atrás, a los valencianos nos gustaría saber en total lo que ha ido a parar a las arcas de Ford. Pero bueno, si con la Volkswagen y sus baterías eléctricas estamos en las mismas, pues podemos ir preparándonos. Porque además ha dicho que irá desembolsando dependiendo de la puesta en marcha de los proyectos vinculados a los planes de la firma, que calcula que para el 2026 estarán saliendo las primeras baterías. Y bueno, el jefe del Ejecutivo Autonómico, el señor Puig, ha insistido en que no habrá fondos extra. Yo, cuando alguien afirma que un político, sobre todo de los institucionales, afirma categóricamente algo, me echo a temblar, porque cuando dice que no habrá fondos extra, en fin. Luego matizaba, decía, no habrá fondos extra de la Generalitat más allá de los especificados en el MOU que existe inicialmente, es decir, el pacto que existe inicialmente entre el Consell y el grupo alemán para la construcción de esta gigafactoría. En fin, lo que está claro es que esos 100 millones, como de costumbre, dicen, bueno, pero recordemos, sin ir más lejos, el chiste macabro de la construcción de los edificios de la Ciudad de las Ciencias en Valencia, ¿no? Que solían acabar costando 3 y 4 veces lo presupuestado. Bueno, pues esperemos que en este caso no sea así, pero en cualquier caso, mucho me temo que será superior a lo que el amigo Puig pretende, ¿no? Entonces, bueno, pues ya veremos cómo queda la cosa, que digamos en Valencia. Porque la pregunta para el premio del millón aquí sería, ¿alguna vez nos enteraremos de lo que nos ha costado a los valencianos la instalación de la Volkswagen en Sagunt? La respuesta está en el viento, que decía Bob Dylan. Sí, señor. Es decir, que vamos a pagar las pilas eléctricas de los coches de alguna manera, ¿no? Hombre, que vamos a pagarlo está claro. El problema es que ¿Es cuánto? lo que no acaban de aclarar es cuánto, porque la diferencia era muy grande. La Volkswagen dejó caer que pretendía un total de ayudas que se acercaba a los 800 millones de euros. Si lo que han reconocido es de 300 y el pacto ya parece ser que va para adelante, es decir, que se va a construir, pues yo no me acabo de creer que la Volkswagen acepte esa pérdida de 500 millones de euros en sus expectativas. Por lo tanto, me temo que, como en tantas ocasiones, existirá algún pacto por debajo de la mesa que superará bastante la cantidad de 300 millones, que es lo que se ha reconocido oficialmente. Pero claro, como yo soy mal pensado y eso al fin y al cabo no es más que otra especulación, pues lo dejaremos pasar, pero en cualquier caso insisto en que sería bueno que los valencianos pudiéramos saber la cantidad real de lo que nos ha costado la instalación de la Volkswagen en Sagunt. Bien, pues a esperar también, a ver lo que Sí, sucede. a esperar sentados. De todas Porque maneras, no hay creo gente nunca... que afecta todo ese coste económico para los valencianos que estamos diciendo
a cambio de los miles de puestos de trabajo que se van a crear ahí y la cantidad de perros con longanizas que van a atar por las farolas de Sagunto y alrededores, ¿no? Que Bueno, eso es otro tema que también habría que hablar despacito y con buena información, porque ya han dicho que primero hablaban así a grosso modo y en total de unos 15.000 puestos de trabajo. ya. Luego resulta que son 3.000 y otros posibles 12.000 en industrias auxiliares y bueno, el comercio que pudiera abrirse por la zona, etcétera, ¿no? Es Sí, decir, pero bueno, después va eso, y se le cae el cántaro a la lechera y se rompe y todo se queda en un cuento, ¿no? Pero en fin, sí, hombre, los de los 3.000 que igual no son tantos, pero podría ser aceptable. sí. Lo de los otros 12.000 es como tú acabas de decir, más cuento de la lechera que realidad palpable. Por lo tanto, lo único que podría pedir, aunque sea absolutamente ingenuo el hacerlo, es mayor claridad en las cifras, tanto de puestos de trabajo como de coste en dinero público de la inversión. Pero eso, como digo, sería ingenuo esperarlo, con lo cual estaremos atentos porque en cualquier caso sí que es cierto que ha sido una de las grandes inversiones desde hace bastantes años en que el País Valencià no tenía inversiones fuertes desde el punto de vista capitalista, ¿no? Entonces, bueno, si tiene algo positivo, pues bienvenido sea. Todas las informaciones, los informativos, los periódicos hablan de gran noticia para Valencia, para los valencianos y para toda España, la bla bla. Es decir, es un chollo esto y los puros que se pueda haber comido Chimo Puig y Sánchez en caso de que se le hubiera escapado esta inversión, ¿no? Que ya le estaban amenazando desde muchos voceros mediáticos, obviamente, desde los medios de comunicación, de que estaban arriesgando demasiado, de que como no lo logréis vais a ver. Y bueno, pues Chimo Puig lo está vendiendo todos los días como un gran triunfo y lo va a sacar como una carta importante cara a las próximas elecciones. Eso lo podemos tener claro. No, evidentemente, creo que ya lo comentamos en una ocasión, Mm. no se podían permitir perder esa inversión, eso es evidente. Con lo cual, el correlato siguiente es decir, bueno, si no se lo podían permitir, tampoco se podían permitir excesivos regateos. Es decir, que el chantaje por parte de la Volkswagen estaba claro y, por Sí. tanto, de ahí mis dudas respecto a la inversión reconocida, ¿no? Bien, pues lo dicho, a esperar, Rafa. Molt bé. Seguiremos informando. ¿Qué dice Sí, aquí? porque lo que informan de los que ahora están tocando las campanas por la inversión en Saúl son la voz de su amo de siempre, ¿no? Es decir, los que cobran por hacerlo. En Radio Clara, como no cobramos de ellos, pues esperamos seguir siendo algo más ecuánimes. Muy bien. Dicho esto, la semana que viene más. Molt bé, Que vaya bien, que haya mucha salud. efectivamente, que buena falta nos hace. Salud y buen día.